Muy buenos días. Como ustedes están viendo, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Estamos ahora en el capítulo 3, un capítulo muy interesante. Y no sé si usted se ha dado cuenta a través de la historia, pues, y de la vida misma de uno, cómo es que nosotros y el ser humano en general ha tratado de llevar una buena vida, ¿no? Y esa buena vida se traduce muchas veces, en ciertas normas morales que hay que seguir o en ciertos patrones de vida o de conducta. Es decir, nosotros entendemos que una persona socialmente aceptable pues cumple con ciertos patrones de conducta, ¿no? De tal suerte que también eso ha impregnado en la iglesia desde veces, es decir, los cristianos también hemos caído en la seducción o en la trampa, pues, por decirlo de alguna manera, en donde los miembros o la gente que viene a la iglesia tiene que comportarse de tal o determinada manera, ¿no? Y muchas iglesias, muchas denominaciones, no necesariamente esta, bueno, pues sí, muchas denominaciones han hecho eso, ¿no? Y han llenado a sus miembros o a los visitantes inclusive con ciertas formas de vida, ¿no? Sin embargo, el tema del día de hoy es muy a propósito de lo que estoy diciendo, ya que vamos a ver que el problema del hombre va más allá de una moral externa, ¿no? El problema del hombre es más profundo, es más crítico, y el problema del hombre tiene que ver con su propia naturaleza, ¿no? Entonces, antes de iniciar, me gustaría que si nos fueran ustedes amables de acompañarme en una oración para pedir dirección de nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Yo te doy tantas gracias porque te ha placido, Señor, entregarnos tu palabra. Te ha placido, Señor, manifestarte a ti mismo, Señor, de manera corporal. Te doy gracias, Señor, porque en esa manifestación nosotros hemos podido ver tu gloria, Señor, y vemos tu gloria día a día. Ahora, Señor, yo te suplico que bendigas este estudio, que finalmente tu Espíritu nos guíe al discernimiento de tu verdad, Señor, y que el Espíritu sea el que nos confronte con quién somos, Señor, y con quién eres tú. Yo te suplico, Señor, que utilices, Señor, a esta persona a la que habla, Señor, con todos sus defectos y todos sus pecados, Señor, conforme a tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor. En Jesús. Estamos viendo, y bueno, es un ejercicio que yo hago muy comúnmente. Me gusta ver a las personas que yo conozco en las iglesias, ¿no? Y me gusta ver porque muchos de ellos yo conozco el trasfondo de ellos, ¿no? De dónde venimos, y eso me incluye a mí mismo, ¿no? Y es muy ilustrativo y muy confortante por ver cómo el Señor ha ido trabajando en la vida de todos nosotros, ¿no? Cómo es que llegamos en un momento de desesperación a la iglesia y cómo que el Señor nos ha ido llevando a tener un grado de madurez espiritual un poco más grande, ¿no? Digo esto porque muchas personas cuando dan su testimonio piensan o consideran que mi salvación, por ejemplo en mi caso, no es tan espectacular o tan milagrosa como pudiera ser otros relatos de otras personas, ¿no? Sin embargo, hermanos, la salvación de cada uno de los individuos que el Señor le ha placido salvarlos es un milagro, y es un milagro que le corresponde a la divinidad, en este caso a Dios, ¿no? O sea, si Dios no hubiese venido a salvarnos, así sea el más humilde, el más grande o el más patético pecador, no hubiera podido haber manera de salvación. Y de alguna forma el capítulo 3 del libro de Juan habla de eso. Si usted, y haciendo un poco de recordatorio, de énfasis en lo que estamos leyendo, pues hay más o menos 4 relatos, 4 libros, 4 puntos de vista acerca de la vida de Jesús que se conocen como los 4 evangelios, ¿no? Estamos viendo el punto de vista del apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan era el más joven de entre los discípulos, ¿no? Era el discípulo amado, era aquel que de alguna forma por su juventud, quizás un poco por la cercanía también con Jesús, había un poco más de intimidad en el sentido de cosas que Jesús le comentaba y cosas como él las percibía, ¿no? Es decir, si usted se da cuenta, el Evangelio de Juan no se mete mucho en cuestiones biográficas, sino más bien en enseñanza más profunda acerca de quién es Jesús, ¿no? Si usted se da cuenta, el capítulo 14, 15, 16, 17 y el 18 están hablando de la última cena, están ubicados en ese entorno, ¿no? Y Juan empezó a captar muchas cosas que quizás los demás pasaron desapercibidas, ¿no? Entonces, en ese esquema estamos cuando en Juan capítulo 3, el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Bueno, aquí hay un hombre que se llama Nicodemo, ¿no? Interesante es ver que el nombre de por sí es griego, ¿no? Y este hombre es judío, ¿no? Ahora, este no solamente era un simple judío, no era un judío que además de todo era fariseo. Y no solamente era fariseo, sino que dentro de los fariseos era un principal. Dicho de otra forma, él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres. Y no solamente regían la vida religiosa del pueblo, sino también tenían cierta jurisdicción a nivel de asuntos que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Ahora, interesante es ver que este hombre fue a Jesús. Muchas personas luego dicen que fue de noche, pues para que no viera, ¿no? Realmente la Biblia no dice cuál fue la razón, ¿no? Porque pudo haber sido que, poniéndole palabras muy actuales, pues haya tenido mucho, la agenda haya estado muy llena, ¿no? Veamos, pues no, bueno, en la noche nos podemos ver sin que nadie nos interrumpa. O finalmente puede ser que también la tradición sea que las visitas sean de noche, ¿no? Sin embargo, el por qué es que Nicodemo estaba en la noche no lo dice. Lo que sí dice es que fue algo en lo cual hace énfasis, ¿no? Ahora, interesante es ver cómo él se presenta. Dice rabí quiere decir maestro. Ahora, no todas las personas podían ser rabí, ¿no? Por ejemplo, aquí el que habla delante de ustedes, pues tenía que ver, antes de pararme aquí delante de ustedes, tenía que haber pasado todo un curso de rabinato, ¿no? O sea, y era todo un acontecimiento, tenía que ver un mitzvah, es decir, un bautizo, tenía que ver toda una ordenación y todo esto, y tenía que estar bajo los cánones de los rabinos, ¿no? Propiamente. Ya en un concilio de rabinos decían, bueno, pues tú puedes ser rabino. Ahora, sin embargo, Jesús evidentemente nunca pasó por ese tratamiento, ¿no? Entonces llega una persona muy elegantemente vestida con todas sus vestiduras de gala, con todo el sello del Sanedrín, llega y le dice rabí. Ya de inicio eso es un poco interesante, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios como ¿qué? Como maestro. O sea, ven las señales, porque evidentemente ya había ahí ciertas cosas milagrosas que Jesús había hecho, y hay disensión, empieza a haber disensión dentro del cuerpo de los gobernantes de Israel, diciendo, bueno, ¿quién es él? ¿Con qué autoridad hace lo que hace? Entonces, la palabra sabemos implica que necesariamente había habido una discusión entre ellos, ¿no? Tratando de decidir, bueno, este hombre quién es, ¿no? Dice, y tú has venido de Dios, enviado por Dios, o sea, las señales que tú haces son de Dios, pero como maestro. Dicho de otra forma, tú y yo somos colegas, ¿no? Más o menos es lo que le trata de decir. Sin embargo, fíjese lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esa es una declaración muy fuerte, hermanos. Por lo siguiente, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo era un hombre moralmente bueno, hermanos. ¿Qué regla se le ocurre a usted? Por ejemplo, no ir al cine. Seguramente no iba al cine. ¿Qué otra regla se le puede ocurrir? Vestir con cierta investidura, que no hacía, hermano. Lavarse las manos antes y después de cada alimento, desde los codos, desde las muñecas, las canillas hacia abajo. Baños rituales, los que usted quiera. Observarse las reglas y tradiciones, las que usted quiera. Le dice Jesús, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y para Nicodemo esa declaración es chocante. ¿Por qué? Porque el siguiente dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De alguna manera, lo que trata de decir es esto, el primer nacimiento te capacita ¿para qué? Para vivir en esta vida, vivir en ese reino. Si tú no tienes un nuevo nacimiento, no puedes participar del reino de Dios. No puedes. No estás capacitado para eso. Dicho de otra forma, tú y el Sanedrín están fuera del reino de Dios. Tus tradiciones, tu moralidad, todas las cosas que haces en nombre de Dios no son aceptables delante de Él. No te alcanza. ¿Se da cuenta? Ahora dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto es muy interesante. Parece ser que el primer nacimiento no me hace ciudadano del reino de Dios. No es automático. O sea, no se puede dar el caso de que todos somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Según las palabras de Jesús.
Dice, lo que es nacido de la carne es carne, y la carne que no puede heredar el reino de los cielos. Así de simple. Ahora, parece ser que el segundo nacimiento me hace ciudadano del cielo. Me hace ciudadano del cielo. Entonces dice, ya lo vuelvo a leer, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ponga ahí su dedo, vamos a Gálatas capítulo 5, y vamos a ver lo siguiente, que es un texto, un pasaje que hemos leído muchas veces. El 19, por favor, si fueran tan amables, 5:19, Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué es lo que no van a hacer? No heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios no es para esta clase de personas. Aquí logró nuestra mente farisea, y lo voy a decir de esa manera, empieza a elucubrar y decir, está hablando de conductas, pero no es eso, no es una conducta. Quiero ser muy específico con esto. Nosotros no somos pecadores por lo que hacemos propiamente, sino por lo que somos. Es nuestra naturaleza perdida la que nos hace ser pecadores. Nosotros entendemos el pecado como una falta moral, pero no, eso está equivocado, hermanos. Pecado es todo aquello que no es producto de fe, todo aquello que no viene de una revelación de Dios y como una respuesta a una revelación de Dios, y todo aquello que no es inspirado por el Espíritu de Dios, todo eso es pecado. Así es. Dice, y me quiero detener en el versículo 20, dice idolatría. ¿Qué es idolatría? Solamente para poner un ejemplo. El afán por el dinero. No necesariamente. Adorar ídolos es una forma de idolatría. Pero ¿qué es lo que está detrás de la idolatría? Adorar todo lo que no es Dios. Exactamente, es adorar todo lo que no es Dios, ¿no? Tener una devoción por todo lo que no es un Dios, porque no es Dios, tener un deleite fuera de lo que es Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la tentación? La tentación es una apelación a esos deleites. Por eso nosotros somos tentados por diferentes cosas. Yo puedo ser tentado por la comida, pues porque el deleite me deleito en eso. O yo puedo ser tentado por la lujuria, pues porque me deleito en eso. Pero no somos iguales, ¿se da cuenta? O sea, no tenemos una misma concupiscencia, se llama, una misma carne, un mismo deseo carnal. Aquí en este caso dice que la idolatría, o vamos a definir la idolatría como todo aquel deseo o deleite que no está sustentado en la persona de Dios. ¿Sí? Y aquí ya empezamos con un problema fuerte para la raza humana. Cualquier esfuerzo, escuchen lo que le voy a decir, cualquier esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios es ¿qué? Es idolatría. ¿Se da cuenta? Lo que trato de decir es esto, que el problema de la caída del hombre es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos entender o queremos entender. O sea, el problema mío no es que yo voy y robo, aun cuando sí es un problema. El problema mío no es de que yo vaya y haga ciertas cosas. Mi problema soy yo, es mi naturaleza. Es esa naturaleza que me impide ver y deleitarme de la gloria de Dios. O sea, la idolatría es algo más allá que solamente postrarme delante de un ídolo. La idolatría es tener un Dios